Según según la religión, la vida surge pues de Dios, ¿no? Dios da lugar a su Hijo o manda a la tierra y da lugar a la creación en 7 días, etcétera, etcétera. Eso es de acuerdo a la religión. Pero ¿qué nos dice la biología? Es decir, la ciencia natural que estudia los seres vivos. Recuerda que en la actualidad, ¿ok? Año 2022, cuando, si retrocedemos un poco nada más el tiempo, cuando tenía a su cargo el Vaticano, el Papa Juan Pablo II, da a conocer una teoría mixta. Él corrobora todo aquello que obviamente va a defender, que es la religión. ¿Y cuál es la postura? Es decir, ¿qué es lo que va a decir la parte del Vaticano, los padres, los sacerdotes? Que nosotros obviamente hemos surgido imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero como la ciencia y la tecnología están avanzando, la religión no puede ser caso omiso a este avance, ¿ok? Entonces plantea una teoría mixta llamada esta teoría porque va a dar lugar a la congregación o a la unión o a la fusión de lo siguiente. El hombre es imagen y semejanza de Dios, pero contiene ADN. ¿Ok? Entonces, he querido hacer un preámbulo para que tú puedas entender que no podemos estar inmersos en la religión de la ciencia. ¿No? Muchas veces se cree, ¿no? Los científicos son ateos, no creen en la existencia de Dios. ¿Ok? Entonces no creen en nada, no creen en que Dios hizo el mundo o los seres vivos, etc. Pero, ¿sí? Pero no es así. Entonces vamos a empezar con el término evolución. Proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Esto quiere decir, jóvenes, que nosotros hemos evolucionado de un tronco común con los primates. ¿Por qué? Porque recuerda que los primates, los Homo, ¿sí? Primero eran Homo habilis, erectus, Neandertal, la mujer de Lucy, etc. Hasta en la actualidad el Homo sapiens sapiens. ¿Ok? Ahora, como la evolución va a estudiar a los organismos que cambian con el tiempo, vamos a recordar siempre una obra cumbre en la evolución. Por eso es que el científico que da lugar a esta obra se llama o se llamó Charles Darwin. ¿Ya? El origen de las especies mediante la selección natural. Iniciado, pues obviamente, por Charles Darwin en el año de 1850. Posteriormente vamos a ahondar más en este tema porque recuerda tú que Charles Darwin es reconocido hasta la actualidad por ser el padre de la evolución. ¿Ok? Y muchas veces lo retrata en caricaturas con el cuerpo de un primate y la cabeza, pues obviamente de Charles Darwin, ¿no? Ahora, lo que quiero que entiendas es esto. En la obra El origen de las especies mediante la selección natural, Charles Darwin no asegura que nosotros procedamos de los primates. No está diciendo eso. ¿Okay? ¿Que tenemos un tronco común? Sí. No entiendo. Fácil, mira. ¿Qué de común tienes tú con tus primos? Ah, el apellido. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, mis, es que procedemos de un abuelo paterno o de una abuela materna o viceversa. Claro. Es lo mismo, Charles Darwin, ¿sí? Te da a conocer que el tronco común son los Homo, pero en ningún momento te está diciendo que un orangután, que un chimpancé va a evolucionar y va a dar lugar a un hombre. Si no, ya hubiera sucedido. Eso no dice su obra. Es más, un gorila tiene 48 cromosomas. Nosotros tenemos 46. Pero entonces, ¿por qué lo caricaturizan así? Lo que pasa que cuando un científico, y quiero que entiendas esta parte muy bien, para que puedas tener bien claro cualquier pregunta en el examen de admisión, un científico, y lo vamos a ver a lo largo de la clase, va a tener personas que lo apoyen
y personas que estén en contra de su teoría o de una aseveración, es decir, de algún enunciado que él va obviamente a colocar, ya sea en un libro o ya sea en una publicación. Entonces, Charles Darwin, no todos estaban de acuerdo con él, pero sí la mayoría concuerda en que las especies van a sobrevivir el más apto que se adapte, de ahí viene el nombre de adaptación, el más apto con P, no con C de actitud, el más apto, es decir, que se adapte a su medio. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en esta pandemia? Nos hemos adaptado. ¿A qué? A usar mascarillas cuando salimos, el atomizador, en un principio con el facial, con los impermeables. Poco a poco nos hemos adaptado, hemos sobrevivido. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a... Ahí está, ¿no? Esa sería la mayor exactitud. Como dice tu compañero, solo somos familiares lejanos. Claro que sí, pero procedemos de un tronco común, que son los Homo erectus, por un lado, habilis por el otro, Homo sapiens, ahí están nosotros, ¿no? Nos ubicamos. Muy bien, teorías de la evolución. Tenemos dos tipos de teorías de la evolución. Ya habiendo conceptualizado el término de evolución y saber pues quién es el padre de la evolución, vamos a dar lugar a dos teorías, el fijismo y el evolucionismo. ¿Ok? El fijismo nos dice, sostiene que las especies actualmente existen, han permanecido básicamente invariables desde la creación. O sea, no ha habido ningún cambio. Eso dice el fijismo. Pero yo no coincido con él. Claro, son posturas. ¿Ok? Ya. Segundo, ¿qué dice el evolucionismo? Sostiene que los diferentes tipos de plantas, animales y otros seres vivos en la Tierra tienen su origen en otros organismos diferentes que existieron antes y que fueron cambiando a través de varias generaciones. Vamos a ver un ejemplo. El fijismo dice, esta especie que es un ciervo no ha cambiado, ¿sí?, en lo absoluto, y puedo yo reconocer en diversas partes del mundo con otro nombre. No cambia. Los seres vivos son distintos que han sido creados distintos, sin relación de parentesco. O sea, no hay parentesco aquí. ¿Ok? No es que ellos tienen los mismos cuernos, la misma forma, la misma estructura. No hay ninguno. Cada uno es independiente. En cambio, el evolucionismo, ¿ya?, no dice eso, es todo lo contrario. ¿Ok? Son dos corrientes o dos teorías distintas que plantean distintas enunciados, distintas evoluciones. ¿Ya? El evolucionismo dice, los seres vivos son distintos porque evolucionan, pero mantienen relaciones de parentesco. Entonces yo miro el ejemplo y digo, el elefante africano y el elefante asiático, ¿tienen algo en común? Sí. Tienen bastantes cosas en común. Entonces el evolucionismo reitera que existen especies que van a tener y que van a mantener relaciones de parentesco. Van a derivar de un tronco común. Lo que afirma Charles Darwin. Esto quiere decir que tiene un origen común, más o menos lejanos en el tiempo. ¿Okay? En cambio el fijismo no. Sin relaciones de parentesco, a pesar de que están viendo las evidencias. ¿Y por qué dicen esto? Porque los fijistas, o la teoría del fijismo, va a dar lugar, o va a estar siempre de la mano con la teoría creacionista. Es decir, la teoría que plantea que pues obviamente el hombre nace a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Es decir, todos los seres vivos. Ok. Teoría del fijismo o fijista. No admite la evolución, sino la constancia de las especies sin cambios. ¿Ok? Tenemos representantes. Carlos Linneo, padre de la taxonomía. Contamos con las especies que al principio creó Dios. Las únicas especies para Carlos Linneo que poblaron en un principio el mundo son las que existen hasta ahora. Eso es lo que plantea Carlos Linneo. ¿Ok? Luego, también corrobora lo mismo el padre del fijismo. ¿Ya? ¿Quién es Cuvier? Él es Cuvier. Las especies han sido creadas según un plan determinado por Dios. Mira, si te estás dando cuenta, Carlos Linneo, Cuvier, siempre van a tener en cuenta a Dios. ¿Ok?
Están bien influenciados por las teorías de la creación. Y por último, ya, Buffon fue el primero en hablar del transformismo. El transformismo ya, es un antecesor de las teorías evolucionistas. Él, si bien habló del transformismo, a lo largo de la vida empezó a cambiar su estructura. Si en un principio hablaba y reiteraba que sí, efectivamente, ¿ah? El hombre es imagen y semejanza de Dios, pero que tiene pues células, tejidos y órganos, y tiene, obviamente, algo más que la creación. Eso se llama el transformismo. Luego se retracta, dice, apoyando la constancia de las especies o fijismo. ¿Ok? Recuerda que en las épocas anteriores, en los siglos anteriores al nuestro, mucho era la influencia de la parte teológica, ¿ok? De Dios. En la actualidad también existe eso. No hay ningún problema que tú creas en Dios, que creamos en Dios, en algo divino, en un ente que no podemos verlo, ni visualizarlo, ni saber cómo es su forma. Pero, como es abstracto, ¿sí? ¿Qué nos mueve? La fe. Para ellos, que son los exponentes de la teoría del fijismo o fijista, ellos también los movían la fe. ¿Ok? Entonces, ese es el fijismo o fijista. ¿Ya? Muy bien. Teoría evolucionista. Cuando terminemos la teoría evolucionista, si tienes alguna pregunta, yo voy a hacer una pausa de 1 minuto para que puedas hacerlo por el chat o prendes tu micro. ¿Ya? Entonces, la teoría del fijismo o fijista tiene como representante a Carlos Linneo, a Cuvier y pues obviamente a Buffon. Ellos tres van a señalar que Dios va a regir sobre esta teoría, va a influenciar bastante. ¿Por qué? Porque admiten pues que las especies han sido creadas según un plan que obviamente lo ha dado Dios. ¿Ah? La fe los mueve. Teoría evolucionista. Tenemos todos estos exponentes. Cada una de estas teorías tiene su representante. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la teoría de la selección natural, tenemos ahí está, mira, esto es lo que te decía, ¿no? Hemos evolucionado, ahí está, hasta la actualidad. Muy bien, de nuevo, cómo vamos modificando, mira, las estructuras, la parte del cráneo también. Eso es muy interesante, ¿no? Saber cómo la cavidad craneana, la masa encefálica, los gestos, la parte de la cara, no solamente de la cara, sino de toda la estructura, la masa ósea, la estructura del cuerpo, incluso de la mano, ¿no? Porque recuerda que nosotros no podríamos ser evolucionados, o sea, los Homo sapiens sapiens, nosotros, los hombres, varones y mujeres, si es que no hubiéramos modificado el pulgar, ¿no? El pulgar cuando eran la evolución, según la evolución, los antiguos homínidos, los primeros pobladores del mundo, de la tierra, ellos pues no manejaban muy bien el pulgar, así que les hacía muy difícil coger las herramientas, algún objeto. Pero al momento de ya manejar bien el pulgar y utilizarlo, que es en nuestro caso, los Homo sapiens, pues obviamente ya estamos dando lugar a la evolución, ¿no? A los cambios mediante el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada una de estas teorías, ¿ya? Teorías transformistas, dice, sostenida por Jean-Baptiste Lamarck en su obra Filosofía Zoológica. Escúchame bien. Tú tienes que recordar siempre que Aristóteles es el padre de la biología, ¿ok? Rama de distintas, pues obviamente, como está la ecología, ¿no? Ahora, Jean-Baptiste Lamarck populariza el término de biología, ¿ya? Lo vuelve popular hacia todas las personas, ¿ok? Y en su obra Filosofía Zoológica nos habla pues de la teoría del transformismo, ¿ya? ¿Qué significa? Esta teoría del transformismo ya no va a dar lugar a ninguna creencia del término teológico, o sea, de Dios. ¿Ah? Nos dice Jean-Baptiste Lamarck la famosa teoría donde las jirafas, ¿ya?, hacen uso, ¿ya?, de un órgano,
¿sí? Y cuando no hacen uso de este órgano, ese órgano se atrofia. ¿Ok? Ahora, esa teoría se llama el uso y desuso. El uso de una estructura u órgano incrementa su tamaño y el desuso de ella deviene la reducción, o sea, se va a atrofiar. Esta teoría se llama el uso y desuso de los órganos. Dichas variaciones son hereditarias, herencia de los caracteres adquiridos. Ahí está. Entonces yo voy a ver un poquito la estructura, mira. El cuello de las jirafas que estoy viendo, ¿ya? El cuello de las jirafas que estoy viendo hace millones de años, pues obviamente eran largos, eran cortos, perdón, ¿ya? ¿Por qué? Porque su alimento no era tan alto, pero a lo largo del tiempo, ya ha pasado tiempo, los cuellos se empezaron a modificar. ¿Y qué pasa cuando tú vas al zoológico, por ejemplo? Encuentras una jirafa, ¿verdad? Ya. ¿Y qué sucede? Ves que el cuello es largo porque son los alimentos, es decir, los árboles ya no son de bajo tamaño, sino son altos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado con el cuello de la jirafa? Ha ido modificando de acuerdo al uso que se le da. ¿Para qué? Para poder alimentarse. ¿Ok? Muy bien. Pero eso es en los animales. Pero ¿qué pasa en las personas? Miren lo que sucede. Por ejemplo, en el Asia, en la parte de India, por ejemplo. Hay personas que por su cultura tienen la costumbre de colocarse estos anillos en el cuello. ¿Ok? Antes de dar la conclusión. Estos anillos ya van a modificar el largo de su cuello. ¿Por qué? Porque están siendo usados todo el día, solo los se sacan para dormir. Y esta característica la van a adquirir no por genética, sino por costumbre. Eso significa que el uso de, obviamente, el músculo y el uso de este órgano que es el cuello, va a dar lugar, pues obviamente, a que sufra una modificación. Ellos no nacen con el cuello largo, estas personas, ¿ya? De estas comunidades, por costumbre lo van a modificar. ¿Ok? Ahora, esta teoría es recusada porque las pruebas genéticas determinan que los caracteres adquiridos durante el ciclo biológico de una especie no se heredan. En otras palabras, te está diciendo, lo que está pasando con esta persona, si tiene hijos, no va a heredar un cuello largo, porque dentro de su ADN no está ese gen para cuello largo. Esto lo ha adquirido durante el proceso de evolución, durante el ciclo biológico. ¿Ok? Ahora, esta teoría de Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí?, fue muy polémica en ese año 1809. ¿Y qué pasa después? Pues obviamente tiene que haber algún opositor, ¿verdad?, a esta teoría. Entonces viene a, pues obviamente, oponerse rotundamente el padre de la evolución, Charles Darwin, padre de la evolución, y su amigo Wallace. ¿Qué nos dice Charles Darwin? Ahí está. Nos dice que para que una especie evolucione, ¿sí?, lo que tiene que haber, pues obviamente, es el estudio, ¿sí?, minucioso de aquellas especies que han permitido poder corroborar cómo ha evolucionado una especie. Es así que el 27 de diciembre de 1831, Darwin, a los 22 años, inicia un viaje alrededor del mundo por 5 años. Si dice alrededor del mundo, entonces Charles Darwin llegó a Perú. Claro, mira, llegó a Perú, a la parte del Callao, a las Islas Galápagos, ¿ya?, por el Ecuador, a Chile, ¿sí?, ahí está, Argentina, ¿ya?, Uruguay, Brasil, y pues obviamente si dice el mundo, fueron obviamente los demás continentes, ¿no? La parte de parte Sudamérica, ahí están los viajes que hizo. Misi, ¿para qué llegó al Callao? Para poder recoger las especies y poder sustentar su teoría y obviamente, pues, al momento de sustentar la teoría, dar las comparaciones. Recogía varias especies,
plantas, animales. ¿Ok? Principales lugares que visitó Darwin a bordo del HMS Beagle, desde febrero de 1832 hasta octubre de 1835. Solo Sudamérica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezó a viajar. ¿Y qué pasó con Charles Darwin después que viajó, recolectó especies? Dio lugar a esta teoría. Se basó en el ejemplo de las aves llamados pinzones. Ahí está. Son aves que, si tú notas, desde la A hasta la I, tienen diferente color, diferente forma del pico y por ende diferente tipo de alimentación. Pero todas pertenecen al grupo de los pinzones. ¿Ah? Dice, el estudio de los pinzones de los Galápagos, Ecuador, permitió a Darwin entender la relación que hay entre los seres vivos y su medio. Eso significa que en todo el mundo existen pinzones, pero ellos se han tenido que adaptar de acuerdo a el medio ambiente. Lo que estás viendo se llama su alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué han tenido que modificar? El pico, por ejemplo. Es por eso que los pinzones en todas las partes del mundo, Charles Darwin, ¿sí?, recolectó estas aves y se dio cuenta que era la misma ave. Por ejemplo, recolectó en Galápagos, de repente en Australia, etc. Pero estas aves tenían modificaciones. Entonces viene aquí su primera aseveración. Las especies se adaptan al medio, sobrevive la más apta. Es lo que tiene que suceder con ustedes, jóvenes. Ustedes tienen que sobrevivir, ¿ya? No porque sepas más matemática o ciencias o letras, sino que tienes que ser una persona completa. ¿Qué significa? Si estas aves no tuvieran plumas, no tuvieran ojos, no tuvieran pico, no tuvieran garras, ¿sí?, no podrían sobrevivir. ¿Solamente con el pico podrían sobrevivir? ¿Con los ojos? No. Entonces Charles Darwin da a conocer eso. Y obviamente hasta la actualidad se interpreta, ¿sí?, de una manera muy importante sus legados, dado obviamente en un libro, El origen de las especies mediante la selección natural, donde nos dice, el más apto, ¿sí?, es aquel que obviamente va a poder sobrevivir, se va a poder adaptar. Tiene que adaptarse a cualquier cambio, ya sea cambio del clima, de repente va a migrar a otro lado, donde ya no va a encontrar de repente semillas, sino insectos, ¿sí?, donde ya de repente no va a encontrar insectos ni semillas, sino simplemente flores. ¿Ah? Tiene que adaptarse. Si no se adapta a su medio, no sobrevive. ¿Ok? Es lo que ha sucedido a ustedes a lo largo del tiempo antes de la pandemia en el colegio. Había alumnos que se adaptaban a las clases presenciales, ha habido alumnos que no se han adaptado y no se podrán adaptar a las clases virtuales. Entonces, ¿quién va a sobrevivir? Los que obviamente se puedan adaptar mejor a cualquier tipo de cambios en la vida, no solamente en los estudios, en la vida en general. ¿Ok? Muy bien. Darwin sostiene en su obra El origen de las especies mediante la selección natural, en el año 1859, lo siguiente. Aquí está la portada. Mira. ¿Ok? Listo. Esto sostiene, dice, los seres vivos son distintos porque evolucionan, pero mantienen relaciones de parentesco. Esto quiere decir que tienen un origen común, más o menos lejanos en el tiempo. Esto sostiene Charles Darwin. Muy bien, y si eso sostiene Charles Darwin, también nos dice, al faltar el alimento se establece una lucha por la existencia, claro que sí, en la que sobrevive el más apto, produciéndose una selección natural, de manera natural, en una manada de lobos, por ejemplo, ¿ya? En este caso, a ver, en los felinos, en los leones, ¿ah?, en cualquier tipo de especie. ¿Quién va a sobrevivir? El más apto. ¿Y a quién yo llamo el más apto? Al que tiene menos peso, al que es menos hábil, al que no corre tanto, al que se deja intimidar por un rugido. No. Entonces, por eso que en una manada, por ejemplo, en los leones, ¿sí?,
el león más viejo se aparta de todos ellos, se queda rezagado por naturaleza, por instinto, y muere solo. Y los demás obviamente siguen buscando alimento y siguen obviamente el camino. ¿Quién se encarga de la manada? Pues obviamente el más apto, el más hábil, el que se ha adaptado al medio, el que provee y el que obviamente lucha no solamente por el territorio, sino también por las hembras. ¿Ya? El que cuida y lleva alimento a los cachorros. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que nos dice Charles. Vamos a pasar ahora a la teoría mutacionista. Representante Hugo de Bruins. Ahí está, nos dice, las variaciones en los individuos de una población se producen por mutaciones, cambio natural y espontáneo en los genes. ¿Dónde se ubican los genes? En los cromosomas. Mira, estamos ya dando lugar a todo el proceso que obviamente han pasado las diversas teorías para después llegar a la teoría final donde ya va de la mano con la tecnología. ¿Ok? Entonces, Hugo de Briens nos dice eso, pues, que la mutación no es nada malo. Las mutaciones no es nada malo. Es un cambio natural y espontáneo en los genes, en los cromosomas de las especies. Veamos un ejemplo. Tenemos a los insectos, ¿sí? Estos insectos. ¿Por qué son insectos? Porque tienen 6 patitas. Ayer hablábamos, ¿no? De los artrópodos. Los insectos son parte de los artrópodos. Miren lo que pasa en el círculo donde están los insectos de color marrón. Uno de ellos, ¿sí? Va a querer aparearse con el otro grupo de insectos de color verde. Y lo va a hacer porque son de la misma especie. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el círculo de arriba? En la nueva prole, o sea, la nueva, la filial, los hijos, ¿ya? Van a salir 2 de color verde y 1 de color crema. Esto es una mutación. ¿Por qué? Porque si todos ellos se aparearan entre ellos, no habría ningún verde. Si todos ellos se van a aparear, no habría ningún crema o marrón o azul. En cambio, lo que ha pasado es una mutación. Las mismas características, ¿sí? Pero obviamente de toda la nueva generación siempre va a predominar el más dominante. En este caso, ¿qué color sería el dominante? ¿El verde o el marrón? A ver, prende tu micro. El verde. Claro que sí. ¿Y por qué crees que es el verde? Porque hay más descendientes de ese color. Claro que sí. Mira, esta es una interpretación que tú tienes que acostumbrarte, ¿ya? Si en esta nueva generación los hijos de 3 me salen 2 verdes, entonces es la mayoría. Si todos fueran de color verde, no habría mutación, porque mutación es un cambio. Eso colócate bien claro en la cabecita. Mutación es cambio natural. Esto es un cambio natural. No es que vino, no es que hicieron esto en un laboratorio. Pero algunas mutaciones se pueden hacer en un laboratorio. Claro que sí. Claro que sí, hay mutaciones. ¿Qué cosas podemos hacer en un laboratorio? Por ejemplo, aquellos transgénicos, aquellas frutas transgénicas, verduras, animales transgénicos, eso se hace en un laboratorio. ¿Cómo así, Miss? Se manipula la parte de los genes dentro de los cromosomas y podemos obtener entonces tomates perfectos. A veces tú ves en los supermercados, en los mercados no es tanto, porque en los mercados siempre se opta por de la chacra al mercado, ¿no? Ya sea pues el mercado de la espalda de tu casa, la señora que pasa con el triciclo, ahora es muy común, ¿no? Pero en el supermercado se ve bastante esta clase de variación de transgénicos. Ves un tomate perfecto. ¿Y cómo es un tomate perfecto? Rojito, con una forma bien redonda, incluso con su tallito, su hojita. Y dices, uy, qué bonito tomate. Como el que dibujaras y es perfecto, ¿no? Pero, y es grande incluso, son grandes los tomates. Pero al momento de abrirlos, tienen pocas pepas, su coloración es muy clara dentro.
Y lo comparas con un tomate que pues obviamente ha venido de la cosecha, ¿no? Una persona que cogiendo insecticidas y pues haciendo que esos insecticidas maten a las manos, ¿ya? Al tejido de la mano, no se regenere fácilmente, y haciendo que los pulmones inhalen el amoníaco, ¿ya? Que está dentro de estos insecticidas por el nitrógeno. Entonces, lamentablemente, pues, al momento que tú comparas, no hay comparación alguna. ¿Por qué? Porque notas la diferencia. Uno es más jugoso y el otro simplemente está hecho en un laboratorio de forma artificial. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es, ¿no? También se puede hacer las mutaciones en un laboratorio, claro que sí. Y eso ya no sería un cambio natural, sino hecho por el hombre. Ahora pasamos a la teoría neodarwinista, o darwinismo, ¿no? Darwinismo, sostenida por Dostoevsky, este es ruso, y Maggie, o Mayr. La genética y el origen de las especies. Ah, mira, aquí ya acoplan dos términos, genética. No antes, Darwin no habla de la genética, habla simplemente de la especie, ¿ok? Pero ya en esta teoría neo-darwinismo, ¿sí? Neo significa nuevo. Algo más, la genética. La genética ahora se va a acoplar a, obviamente, aquellos enunciados y aquellas acotaciones que nos dejó de legado Charles Darwin. ¿Okay? Así fusiona la genética y el origen de las especies. Ellos dos. ¿Okay? Haber estudiado entonces a Darwin le sirvió para dar lugar a esta teoría. Neodarwinismo. El nuevo darwinismo. Muy bien. Pasamos a las pruebas de la evolución. Tú te preguntarás, Miss, ¿cómo es que los científicos pueden dar lugar a una evolución, a un cambio durante el tiempo? Fácil. La paleontología es una de las pruebas de evolución que utilizan los científicos. Por ejemplo, la paleontología se apoya en los fósiles, restos fósiles, ¿ya? Encontrados en toda la parte de la costa, incluso vestigios de algunos seres vivos que han poblado pues, anterior a nosotros. Es así que encontramos lo primero en la paleontología son restos de huesos. ¿Ok? Los fósiles constituyen la prueba más directa a favor de la evolución orgánica. Ahí está. Mira, un resto fósil. Encontrado, pues, la mayoría de restos fósiles han sido encontrados en África, ¿no? Ahora, este resto fósil lo han armado, le han dado la preservación adecuada, le han colocado el carbono 14 para ver cuántos años tiene estos restos fósiles, etcétera, etcétera. Entonces, la prueba de la evolución, ¿ya? Que mayormente pues da lugar a creer que existió una evolución, son los restos fósiles, ¿ya? Y pues obviamente eso es parte de la paleontología, ¿no? Ahí está. Este es un museo, este es el Museo de México, ¿ok? En Perú también hay restos fósiles, por si acaso. En el Museo Natural, que está en la parte de Arenales, ¿ya? Sí. A la par de la avenida Arequipa, esta es la avenida Arequipa, a la paralela, la avenida Arenales, todo en una esquina, y es el museo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo Natural. La entrada no está... Ah, ok, ya, ahora la coloco. La entrada no está tan cara, ¿ya? No está tan cara, porque obviamente es para la mayoría de estudiantes. Fernanda, ¿es la que estoy mostrando o la anterior? A ver, contéstame por Ay, ahí. sí, 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 gracias. Ya, ok. Entonces, como te decía, ¿no? Los restos fósiles ayudan muchas veces a poder entender qué es lo que vino antes de nosotros, ¿no? Y nosotros sabemos que obviamente existieron los dinosaurios, ¿ya? Que existieron, pues, obviamente, especies que han sido los antecesores de ahora las especies que conocemos como aves, reptiles, mamíferos, etc. ¿Ya? Entonces, eso no podemos ponernos una venda en los ojos y decir, no, no existieron, somos los únicos y hemos sido siempre los únicos. No, ninguna teoría en la actualidad te va a decir eso. ¿Ya? Así que tener mucho cuidado.
¿Me avisas, Fernanda, para pasar a la siguiente diapositiva? Ya, gracias. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, como indicábamos, la paleontología va a permitir, obviamente, y va a ser una prueba fehaciente para la evolución orgánica de todas las especies, ¿sabes? Y no solamente se encuentra, pues, huesos, ¿no? Sino también restos de moluscos. También en ese museo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, puedes, obviamente, tú visualizar restos de moluscos, de artrópodos, de crustáceos, etcétera, etcétera. E incluso de mamíferos, porque sí lo hay. Entonces es muy interesante, ¿ya? No es tan grande, pero es muy interesante. Y en la parte externa está la parte de la botánica, ¿no? Algunas especies de plantas que pues obviamente se preservan en ese lugar, ¿ya? Muy bien. Anatomía comparada, ahí está. La presencia de órganos homólogos demuestra que ciertas especies tienen antecesores comunes y la presencia de órganos análogos que ciertas especies no tienen antecesores comunes. Recuerda que ayer hablábamos sobre órganos homólogos y análogos. Vamos a hacerte recordar un poco, ¿ya? La anatomía comparada siempre habla de órganos homólogos y análogos. ¿Qué eran órganos homólogos? Por ejemplo, las alas de un pájaro y los brazos de un hombre. Estos órganos homólogos tienen la misma estructura. Ahí está, mira, el húmero, cúbito, radio. ¿Ah? Las falanges. Está la misma estructura. En cambio, los órganos análogos, ¿ya? Análogos, van a tener la misma función. Por ejemplo, las alas de una mosca y las alas de una paloma les sirven para volar. Al igual que en un ave y una mariposa, las alas les sirven para volar. Pero me dice, ellos no tienen la misma estructura. Claro que no, si no serían homólogos. Son análogos porque tienen la misma función. Ya sea en la mariposa y en el ave, el ala le sirve para volar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es otra prueba fehaciente de la evolución, la anatomía comparada. Comparemos, dice, la anatomía, ¿no? Un científico utiliza la anatomía para comparar, ya sean órganos homólogos o análogos. También otra prueba que utiliza, ¿ya?, los científicos es, sí, Mendoza, me escribes ahí tu pregunta, ¿ya? Ya, ok, vuelvo a explicar. A ver, listo. Muy bien, a ver, vamos a retroceder. Ya está. Estamos entrando en lo que es la prueba de la evolución, ¿no? Un científico, al momento de, pues obviamente, querer estar en una postura o en otra, es decir, supongamos que yo soy un científico, ¿ya? Entonces yo quiero dar lugar a, pues obviamente, exponer a ustedes, ¿sí?, que son los estudiantes, la evolución, el tema evolución. Y te voy a decir dos aspectos, ya sea a nivel de la creación divina o de la evolución según Charles Darwin. Pero tú me vas a preguntar, profesora, miss, señora, señorita, ¿usted tiene pruebas de lo que nos está diciendo? Claro, te voy a decir. Las pruebas de lo que yo estoy diciendo me voy a basar en la paleontología. Y te voy a indicar que, por ejemplo, en el año del 2000, cerquita ya, del año 2000 se encontró en las playas de, por ejemplo, cerquita, en la Costa Verde, ¿sí? Se encontró estos restos fósiles, ¿ya?, huesos, de, pues, se cree la primera hipótesis de un mamífero. Entonces tú me dirás, ah, ¿y lo lograron armar, Miss? Sí, claro que sí. Esta es la estructura ósea de lo que se encontró el año 2000. Ah, ya, entonces esa prueba, la paleontología, me sirvió para que tú me creas. Miss, ¿y dónde está eso? Ah, pues no está en Perú, se lo han llevado a México para poder dar lugar a otras comparaciones con otros restos. Ah, ya. Entonces, ¿y qué más me puede decir? Otra prueba, ah, ya, la anatomía comparada. Entonces,
Yo utilizo la anatomía comparada, mismo su nombre lo dice, para comparar estructuras, no solamente las estructuras externas, o sea, el brazo, la pierna, sino también las estructuras internas, es decir, los huesos. Es así que yo, que soy la persona que te está aseverando que hay animales que obviamente tienen órganos homólogos, ahí está, también los seres humanos podemos compararnos con ellos. ¿Cómo así, profesora? Ah, mira, y te digo este ejemplo. Las alas de un pájaro y los brazos de un hombre. Tú te preguntarás, ¿qué hay en común? Las alas de un pájaro y mi brazo, profesora. Esto. Lo común es esto de aquí. Este es tu brazo. ¿Ok? Todo esto, brazo, antebrazo, muñeca o mano. ¿Ya? Entonces, si yo hago una radiografía, esto voy a obtener. Aquí está el número, cúbito radio y las falanges, que van a dar lugar a todo lo que es la mano. Le hago una radiografía a un pájaro, por ejemplo, a un ave, ¿ya? O a un león, o a un delfín, o a un murciélago. Y me va a dar lugar a esto. Y yo voy a comparar. Por eso dice anatomía comparada. Los órganos, ¿sí? Los voy a comparar. ¿Qué órganos estoy comparando? Ah, pues el brazo, el antebrazo. Comparemos el brazo de un humano con el brazo de un león, con el brazo de un delfín y con el brazo de un murciélago. Tienen el mismo hueso, ya sea corto, largo, pequeño, ancho, pero el mismo hueso está presente. ¿Cómo se llama este hueso? Se llama húmero. ¿Ya? Aquí está. Sigo comparando el antebrazo, cúbito y radio. También están presentes, mira, cúbito y radio, cúbito y radio, cúbito radio, cúbito radio. Ah, ya, mis. Entonces los órganos homólogos tienen la misma estructura interna, ¿ya? Misma estructura interna, pero no la función, pues. A mí el brazo me ayuda, pues obviamente, a hacer una contracción, una relajación, coger obviamente con la mano, pero el delfín hace eso, no. Al delfín lo que le permite es nadar. Al león lo que le permite es correr, ser más rápido, desplazarse. A mí no. ¿Ok? Lo mismo al murciélago, volar. Ahora, ya definido los órganos homólogos, los órganos análogos son todo lo contrario. Un ejemplo, las alas de una mosca y las alas de una paloma. Puede ser un insecto, puede ser otra ave, no hay problema. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es esto. El ave, el ala, ya sea la forma de diversas aves, y la mariposa, una de ellas, el ala, tiene la misma función. ¿Para qué le sirve el ala de una mariposa? Para volar. ¿Para qué le sirve el ala de un ave? Para volar. Entonces, esta función son la misma, comparten la misma función. Son órganos análogos. No tienen la misma estructura. Si te das cuenta, mira, hacemos una radiografía de un ave, que es un animal vertebrado, y va a tener huesitos, claro que sí. Pero si hacemos la radiografía de una mariposa, no vamos a encontrar en ningún sitio hueso. Entonces no tienen la misma estructura. Si tuvieran la misma estructura interna, serían homólogos. Solo son órganos análogos, la misma función. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Pasamos a lo que es la embriología. Tú sabes muy bien que nosotros pasamos por estadios, ¿verdad? Somos primero la fecundación, huevo cigoto, mórula, blástula, gástrula. Luego pasamos a ser un embrión. Ahí está. Esto también es una prueba de la evolución.
Las etapas iniciales del desarrollo embrionario, como la embriogénesis, ya, inicio del embrión, génesis, inicio, de un mamífero, presentan muchas características comunes con el resto de vertebrados. Por ejemplo, la ontogenia es la formación y desarrollo del ser vivo. ¿Cómo así, Miss? Mira, el número 1, 2 hasta el número 8. Veamos su evolución. El pez, ¿ya?, evoluciona de esa manera. ¿Okay? Aquí está el número 1, el embrión, es una larva y luego un pez. Y así, cada uno va evolucionando. Fíjate, empieza del embrión. Esto, que es la evolución de cada uno y formación y desarrollo, se llama ontogenia y le sirve la embriología para dar lugar a la evolución. Con esto que estás viendo, tú puedes coincidir que todos, obviamente, los seres humanos, aquí está el número 8, los seres humanos, hemos pasado por el mismo estadio que los demás animales vertebrados. El pez, la salamandra, la tortuga, el pollo, el cerdo, la vaca, el conejo y el ser humano somos vertebrados. Aquí no hay ningún invertebrado. ¿Ok? Tenemos en común todas estas características de evolución con los vertebrados. ¿Por qué, Miss? Porque los vertebrados van a tener una característica fundamental. A ver, ayer hemos indicado esa característica. ¿Cuál es? Ayuda. ¿Cuál es esa característica que diferencia a los vertebrados de los invertebrados? La columna vertebral. Ya, ¿y cómo llamábamos a la columna vertebral? ¿Te acuerdas? Empieza con N y termina con A. ¿Se acuerdan? Se llama la columna vertebral, se llama notocorda o notocordia. ¿Ok? Ya está. Muy bien, pues sí, por supuesto. Lo que diferencia a los vertebrados de los invertebrados es la columna vertebral. Todos ellos comparten una columna vertebral o un esqueleto interno llamado notocorda. ¿Ok? Eso hace la ontogenia. ¿Pero qué hace la filogenia? También utilizado. Formación sucesiva de especies a partir de una especie ancestral. Esa es la filogenia. Ahí está. Ah, ya entendí. Claro, es un ancestro en común. ¿Ok? Y pues obviamente se va formando. Claro que sí. ¿Ya? Eso hace. ¿Ya? Ancestro común. Ahí está. Bien. Pasamos a lo que es la biogeografía. Esta también es una prueba fehaciente. Sabes muy bien que en todas las partes del mundo, en todos los países, hay una gran variedad de especies, ¿verdad? Que nosotros tenemos también la mayor cantidad de biodiversidad de especies en nuestro territorio, lo tenemos, ¿ok? Ya sea en la costa Sierra Selva o el mar Cercano. Los seres vivos emigran de un centro de dispersión hacia otros lugares, áreas de dispersión, en busca de alimento, es lo primero, ¿ya? Y o clima adecuado. En muchos casos las barreras biológicas, climatológicas y geográficas impidieron su retorno o avance a otros lugares. Por ejemplo, el derrame de petróleo sucedido hace menos de 2 meses en la costa del Perú, en la parte del norte, pues obviamente nos ha afectado, ¿no? Bastante. Ahora, ¿tú crees que las especies que estaban viviendo su hábitat natural fue vulnerado? Claro que sí. Las aves que se alimentaban de las especies, en este caso de los peces, han migrado a otro lado. Los mamíferos, de igual manera, han migrado. Los crustáceos, si no han muerto, también han migrado. Los peces, incluso, ¿sí?, que no han estado en la orilla y sí en mar adentro, también han migrado. ¿Okay? Es por eso la preocupación de la mayoría de personas que viven, por ejemplo, en las zonas afectadas, porque su economía se está viendo, obviamente, afectada. ¿Ya? La biogeografía es el traslado de las especies de un lugar a otro. Pero si se trasladan, pueden volver. Así como emigran, también pueden migrar. Claro, pero lamentablemente hay barreras. Estas barreras lo pone la parte de la biología, la parte natural, el cambio climático, por ejemplo. ¿Ok? O de repente
quieren volver a su hábitat natural, de donde son procedentes, pero ya ese hábitat natural ha sido destruido, por ejemplo. ¿Ok? Así que por eso es que es muy importante esta prueba. Y mira la parte de aquí, dice, por ejemplo, el camello dromedario, el camello bactriano y la llama. ¿Ok? Estos 3 tipos de especies pertenecen a la misma familia, pero se ubican de manera diferente en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en América del Sur es común encontrar a la llama. En la parte de los países de Europa es común encontrar al camello bactriano. Y en el África, el camello dromedario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los animales que obviamente no están en su hábitat natural? Tienen que adaptarse. Es lo que sucede, por ejemplo, en un zoológico. Los animales se adaptan al medio de donde viven. Ahora, ¿qué pasará? ¿Podrán obviamente tener una descendencia de manera normal, como en su hábitat natural? No. ¿Ok? No. 100% seguros que no. ¿Puede haber? Sí, puede haber, pero no, pues obviamente en las condiciones que uno desea, ¿no? Es como si sacaran de tu casa, como si te sacaran de tu casa, de tu medio, de tu confort, donde estás bien, donde te sientes bien y te lleven a otra área, ¿no? Es muy lamentable, pues. Esto es lo que está sucediendo en la actualidad con algunas especies, no solamente de animales, ¿ah? Esto de la biogeografía también sucede con las personas. Una persona, por ejemplo, por X motivos, en la actualidad por la guerra que está sucediendo entre los países, ya sabes, en tensión, es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, al volver a adaptarte a un medio donde no has nacido, donde no sabes cómo es el clima, donde no sabes cómo son las personas, es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Ah? Muy bien, sigamos. Teorías del origen de la vida. Ya acabamos sobre la evolución. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre la evolución que no ha quedado claro? Entonces cabe la pregunta, chicos. Ustedes, después de haber visto todas estas teorías de la evolución, ¿con qué teoría se quedan? ¿Coinciden 100% con la teoría de Charles Darwin? A ver, suelto la pregunta así al azar. ¿O creen que Charles Darwin no tiene razón en lo que asevera, ¿no? Y en lo que obviamente ha planteado en su libro El origen de las especies mediante la selección natural? A ver, ¿qué opinan? ¿Nada? Entonces el silencio otorga. Todos están de acuerdo con Charles Darwin. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien que tenga una postura o de repente alguna duda? Ninguno. A ver, vamos a ver al valiente o la valiente. Ahí está, mira, tu compañero tiene una postura. Dice, yo creo en la teoría del uso y desuso. Claro, eso es lógico, ¿no? Hay algunos vestigios muy rudimentarios que hasta ahora no se utilizan ya, que han sido atrofiados por la teoría de ley del uso y desuso. ¿Cuáles son? La coxis, por ejemplo. En nosotros, la coxis es el último huesito de la columna vertebral. Ahora, la coxis no tiene ninguna función. Es sésimo, o sea, está totalmente solidificado con los otros huesitos de la columna vertebral, que son los últimos. No es movible, la coxis no se mueve. En cambio, en los animales como los perros, la coxis permite el movimiento de la colita. Obviamente tú no has visto una persona, si fuera móvil en nosotros, chicos, estaríamos caminando por la calle meneando la colita, y no es así. Ese huesito, que es la coxis, se ha atrofiado mediante esta ley de Jean-Baptiste Lamarck, la ley del uso y desuso. ¿Por qué no lo usamos? Así sucesivamente. Ok. Así sucesivamente podemos obviamente dar lugar a pues diversas teorías que van a dar lugar a
pues obviamente nuestras posturas, ¿no? Aquí. Ya. Su compañero me indicó. Listo. Entonces, como te indicaba, ¿no? También, por ejemplo, la muela del juicio, ¿no? En algunas personas la muela del juicio causa mucho dolor, pero es un diente, ¿ya? Que pues obviamente no tiene ningún tipo de función dentro de los demás dientes. Los caninos, incisivos, molares y premolares. No tiene ningún tipo de función. Y así sucesivamente podemos ir nombrando en todas las especies algún órgano que se ha atrofiado porque no se usa, porque es rudimentario, es un vestigio. ¿Ok? Ya está. A ver, Fernanda, ¿ya podemos? ¿Me confirmas? Sí, me dije que sí, gracias. Ya, ok. Ya está. Muy bien, seguimos entonces. Nos habíamos quedado. Ya, nos habíamos quedado en lo que es ya a punto de empezar las teorías del origen de la vida, ¿verdad? Ya está. Entonces empezamos. Muy bien. Teorías del origen de la vida. Creacionismo, abiogénesis, biogénesis, cosmogónica y bioquímica o quimiosintética. Ahí está. Las diversas imágenes que te estoy mostrando son los que obviamente van a ilustrar estas diversas teorías. Tenemos la del creacionismo, Dios, imagen y semejanza de Dios. Tenemos la biogénesis, tenemos la cosmozoica o cosmogónica, ¿ya? Tenemos también a la última teoría quimiosintética o teoría bioquímica. ¿Ok? Veamos cada una de ellas. A ver, tenemos por ejemplo la teoría creacionista. Esta teoría creacionista sostiene que la vida apareció por la voluntad de Dios. Ahí está. Esta es una pintura que obviamente pues fue retratada a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Esa es la teoría creacionista. Esa es la postura que nos da a conocer la teoría creacionista. Luego preguntaré con qué teoría nos quedamos. ¿Ya? Generación espontánea, sostenida obviamente por el padre de la biología, Aristóteles. Los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos. Pero esto sí, Aristóteles afirmaba que Dios da un soplo divino, ¿ya? Y a cualquier materia, a cualquier objeto que no tenga vida, automáticamente dará vida. Es decir, Dios sopla sobre una piedra y da lugar, por ejemplo, a un ave, o de repente un gusano, etc. ¿Ya? Eso sostenía Aristóteles. ¿Ok? El soplo divino. Biogénesis, todo lo contrario, dice, todo ser vivo procede de otro ya existente. Y aquí vamos a dar lugar, pues obviamente, a un representante, ¿ya? Francesco o Francisco Redi, el famoso de los frascos, donde en su época sostenía, pues, todos se admiraban porque cuando dejaban rastros, y hasta ahora sucede, ¿no? Pero tú sabes, pues obviamente ya la ciencia ha evolucionado y sabes que si una mosca se posa sobre un resto de comida, lo que va a hacer, ¿ya? Lo que va a hacer es dejar sus huevos. Estos huevos va a pasar el tiempo, ¿sí? Y se van a convertir en larvas y luego en moscas. Entonces, está de acuerdo, mira, dice biogénesis, bio, vida, génesis, inicio. Todo ser vivo, ¿quién es el ser vivo? La mosca. Procede de otro ya existente. Ya. Este ser vivo, ¿sí? Ha procedido de uno ya existente, moscas. Yo no creo que estés pensando que las moscas van a poner huevos y van a salir otros animales que no sean moscas, la misma especie, pues, ¿ya? Es así que biogénesis nos da a conocer esta experiencia, cuyo representante es Francesco o Francisco Rey, italiano, ¿ok? Ya, ahora nos dice, él hizo esta experiencia, colocó 3 frascos, ¿ya? Donde colocó pequeños restos de carne. Estos pequeños restos de carne, ¿sí? Los dejó en el primer frasco abierto, en el segundo frasco tapado, y el tercero con una tela o con una pequeño objeto que pues obviamente podía traspasar los huevos de las moscas, ¿ya?
Ahora, se preguntaron todos y él dio la conclusión. Dice así. En el primer frasco, efectivamente, las moscas no tenían ningún obstáculo. Ingresaban y dejaban sus huevos y después de un tiempo estos huevos se convertían en larvas y luego en moscas. ¿Ok? Y podían alimentarse de la carne en descomposición. En el segundo frasco, por más que las moscas pululaban, o sea, volaban, ¿sí? Alrededor, los huevos no podían ingresar en la carne. ¿Por qué? Porque obviamente había un obstáculo que era un tapón. En el tercer frasco, de la misma manera, la mayoría de moscas que colocaban sus huevos, estos huevos eran pues impedidos de ingresar porque había un obstáculo. Esto conlleva a la siguiente deducción, que pues obviamente existe vida, ¿sí? De una ya existente. Esta vida ya existente, pues obviamente son las progenitoras, ¿no? Entonces, dio a conocer esto. Una mosca, al momento de colocar en la carne huevos, pues obviamente estos huevos van a proliferar siempre y cuando el frasco esté destapado. Pero ¿qué pasa si yo neutralizo, ¿sí? Colocando algún obstáculo, ya sea una tela o un tapón? No va a poder dar lugar a la vida. ¿Ok? Contemporáneo a él, ya, y pues obviamente apoyándolo, viene Spallanzani. Spallanzani nos dice, ya, él es un científico donde colocó un caldo, ya, lo hizo hervir, y este caldo empezó a, pues obviamente, esterilizarse, es decir, a matar bacterias. Pero como no le colocó ningún tipo de tapón, recuerda que las bacterias proliferan en el medio ambiente y no las puedes ver a simple vista, sino microscópicamente. Empezaron a colocarse nuevas bacterias en ya, obviamente, el caldo ya esterilizado. ¿Ok? Y lo llevó al microscopio y observó que de nuevo había bacterias. Y volvió a hacer la siguiente experiencia. Colocó el mismo frasco, este es un matraz, ¿no? Colocó el matraz y un contenido que no estaba esterilizado, empezó a hervirlo, empezó a matar las bacterias, pero ya le había colocado algo adicional. Si en los primeros 3 frascos no había colocado ningún tipo de tapón, en este frasco sí. Empezó a hervir, mató las bacterias que había en el interior, se dio cuenta, ¿sí?, que dejando de lado y habiendo un tapón, ya este caldo o esta sustancia ya no iba a volver a tener bacterias porque ya habían muerto por la cocción, ¿ok? Por las altas temperaturas. ¿Ok? Eso quiere decir, pues obviamente, que una vida ya existente da lugar a otra vida ya existente. Excepto si es que modificamos con algún tipo de objeto, ¿sí?, y damos lugar, pues obviamente, a la modificación. Viene Pasteur, ya observó a Redi, ya observó a Spallanzani, ya ha leído qué hizo Redi, incluso ha visto, ¿sí?, algunas imágenes de cómo hizo Redi su experiencia. Lo mismo sucede, ha visto qué hizo Spallanzani, pero él va a modificar, mira, por eso viene el término de pasteurización. La leche pasa por un proceso de pasteurización para poder ser apto para el consumo humano. Si no, pues obviamente nos enfermaríamos porque tiene bacterias. Pero ¿qué pasa, Miss? Ya, pasa lo siguiente, mira. Este es el caldo vertido en frasco. Mira, esto es lo que está haciendo Luis Pasteur, ¿no? Va a vertirlo en el frasco. Mira el frasco, es de cuello largo. Por eso que esta experiencia también se le conoce como el cuello del cisne. ¿Ok? Ahora, el cuello del frasco curvado con calor. Aquí le dan calor y curvan, como es de vidrio, le dan forma. Va a hervir el caldo. Ahí está. El polvo y los microbios retenidos en la parte del tubo. ¿Ok? Ahora dice, el frasco vertical, el caldo permanece sin microbios. Claro que sí. El de aquí no tiene microbios porque ya ha hervido y ha matado a las bacterias. Por eso que es importante que hiervas el agua, pues,
porque si no va a haber bacterias. En el agua hay bacterias, ¿ok? Ahora, el frasco inclinado. ¿Qué pasa cuando inclina el frasco? Dice Luis Pasteur. Ya, las bacterias que estaban retenidas, porque hay bacterias que van a tratar de ingresar a esta sustancia, porque quieren obviamente estar presente y proliferar y reproducirse. Entonces, estas bacterias que habían ingresado a lo largo del cuello, al momento de inclinar este frasco, ¿ya? Van a, pues obviamente, a lograr ingresar. Y el caldo se va a contaminar de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiere llegar Luis Pasteur? Pues obviamente la siguiente conclusión. Toda sustancia tiene que pasar por un proceso de cocción, de elevar las temperaturas para matar las bacterias que están en el interior y además tiene que modificarse el recipiente en forma de un cuello del cisne para poder evitar esto pues de aquí, ¿ya? Que las bacterias puedan ingresar de nuevo y contaminar la sustancia que va a pasar por el proceso de pasteurización. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la otra teoría, la teoría cosmogónica. Si dice cosmogónica, tiene mucho en común el cosmos. Esta teoría, ¿sí?, es aseverada por Arrhenius, un científico, donde da lugar a lo siguiente. Él nos dice, los primeros restos de vida, las primeras teorías sobre el origen de la vida, cómo se originó, se puede señalar como un meteorito, ¿sí?, que empezó a descomponerse antes de llegar a la Tierra. Y en esa descomposición empezó a eliminar restos de seres vivos. Y cuando ingresó a la Tierra, ¿sí?, dio lugar a los primeros seres vivos o llamados coacervados, que tenían material dentro, material genético. Aquí está. Ahora yo te pregunto, ¿esto habrá podido ser? ¿Esto habrá resultado? ¿Su teoría será 100% verídica? La mayoría de personas no cree esto, pero algunas sí. Se asemeja, por ejemplo, ¿sí?, a la destrucción de algunos restos, ¿sí? Y pues obviamente formación de los planetas, porque así se formó los planetas, ¿no? Entonces, tiene no 100% verídico, así lo asemejan, ¿ya? Pero, pues obviamente tenemos que estudiarlo para que tú veas la diferencia de cómo es que un científico puede plantear su teoría con los diversos antecedentes o los avances científicos que en su época se presentaron, ¿ya? Y está estudiando cómo es que él puede aseverar que en el cosmos empezaron a poblar los primeros vestigios primitivos de células, ¿no? En este caso los coacervados, pequeñas esporas. Muy bien. Culminamos con la teoría quimiosintética. Esta teoría quimiosintética es una teoría, pues obviamente, como su mismo nombre lo dice, va a agrupar la parte química con la parte biológica, cuyo representante es Alexander Oparin. Y pues obviamente al costado de él, su discípulo Miller. ¿Ya? También. Mira qué nos dice, atento. Nos dice que pues obviamente en una atmósfera primitiva lo que van a predominar son los gases, en este caso el magma en el interior de un volcán va a eliminar CO2, va a estar presente los rayos solares, UV, los gases, ¿ya?, en forma de nitrógeno, de metano, CH4, y de H2O, que es la pores de agua, que obviamente vamos a tener de este tipo de hábitat, ¿no?, que es la parte acuática. Ahora, también tengo fuentes hidrotermales, por ejemplo, que van a dar lugar a la formación del sulfuro de hidrógeno, el CO2, el metano, etc. Todo esto, sí, que tú estás observando, que el nitrógeno se va a complementar con el hidrógeno del aire, ¿ya?, y dar lugar a las diferentes moléculas. Todo esto que estás viendo lo llamó Oparin,
el caldo de cultivo. Ahora, esto, como estás observando, sucede de manera natural, todos los días, ¿ok? En aquellas estructuras geográficas, en aquellas partes geográficas que va a existir con los volcanes, ¿no? Y pues obviamente van a dar lugar a la formación de todas estas moléculas, ya sea el CH4, el metano, el H2O, vapor de agua, el NH3, ¿ya? El N2, los rayos UV, el CO2 y pues obviamente el agua, H2O. Todo esto es un caldo de cultivo. Y este caldo de cultivo da lugar a las células primitivas, ¿ya? Que ya pues obviamente lo había dado lugar a renios, como las coacervados, células primitivas. ¿Ok? Yo estoy notando que cada científico da un paso más que el anterior. Claro, porque para tú aseverar algo, tú tienes que haber leído a los antecesores. Y obviamente tratar de aumentar o tratar de contribuir con algo más después del estudio que has hecho, o tratar de discrepar totalmente con la teoría que han planteado los antecesores. Es por eso que esta teoría quimiosintética, pues obviamente en la actualidad es la más aceptada, porque corrobora pues lo que la mayoría de científicos está de acuerdo, ¿no? Que la vida surge por la aglomeración de estas sustancias, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el llamado CHOM, y da lugar a las células primitivas. Muy bien. Dicho esto, vamos a dar lugar a 2 minutitos para poder empezar con las claves. En estos 2 minutos puedes tomar agüita, puedes hacerme algunas preguntas de repente por el chat o simplemente esperar para poder dar lugar a tus claves del libro, ¿ya? No te olvides, por favor, que ya tienes el día de hoy habilitada ya 2 prácticas, ¿ok? Y pues el día lunes vamos a tener la última clase, ¿ok? Muy bien. A ver, esperamos 2 minutitos para poder continuar con la clase. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Para poder continuar con las claves. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer por el chat, así como has estado interviniendo. Muy bien. Muy bien. Fabián, Fernanda, Mendoza. Ya. Muy bien, jóvenes, los felicito. Así los demás también pueden intervenir. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dar lugar a, pues obviamente, el tema de hoy ha sido evolución y las diversas teorías sobre el origen de la vida, ¿no? Ahora, pasamos a las claves. A ver, tienes en tu material 10 preguntas, ¿verdad? Ya. Vamos a empezar con la primera, chicos. Dice, señale la alternativa que concuerde con la teoría evolucionista propuesta por Lamarck. A tu mente tiene que venir la teoría del uso y desuso, es decir, el ejemplo de las jirafas, ¿ok? Del cuello de la jirafa. ¿Qué nos decía? Que el cuello de la jirafa va a ser modificado
porque la jirafa hace años no utilizaba, ¿sí? No era necesario que tenga un cuello largo, sino un cuello corto, porque su alimento no era tan alto. Al pasar el tiempo y la evolución de las especies, el cuello se fue modificando, porque su alimento, es decir, el árbol con las hierbas, en este caso las hojas, fue tomando más altura, evolucionando. Entonces ya tuvo que hacer lugar el cuello de la jirafa una evolución. ¿Ok? Ah, claro, esa es la cosmogónica, hija, o hija. A ver, Fernanda, sí. Esa es la cosmogónica o cosmozoica. ¿Cómo aguantarían la temperatura? Recuerda que la temperatura del medio externo es inestable, ¿verdad? En la Tierra al menos hay una temperatura estable. Ahora, ¿cómo aguantarían eso? Porque rompen y vienen con mayor fuerza, con una velocidad que pueda asemejarse a la velocidad de la luz. Puede asemejarse, no superar, puede asemejarse. Por eso es que una de esas teorías, y lo sustenta, por ejemplo, Arrhenius, nos dice también que, pues obviamente, lo poblaron en los meteoritos, y los primeros seres vivos surgieron de estos, pues, indicios, ¿no? De poblamiento, pero no está 100% comprobado, ¿ya? Porque así como tú me estás preguntando, o tu compañera está preguntando, ¿cómo aguantarían una temperatura? Claro que sí, habría una destrucción, ¿verdad? Incluso en la actualidad cuando, porque hasta ahora sigue el estudio del espacio, del universo, ¿no? Y lanzan pues una noticia que un meteorito va a caer en la Tierra, no sabemos dónde, entonces hay un poco de temor y es obviamente sustentado, ¿no? Por la inmensidad y además por la temperatura y pues obviamente dónde caería, ¿no? En sitios poblados o aislados, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, señale la alternativa que concuerde con la teoría evolucionista propuesta por Jean-Baptiste Lamarck. ¿Cuál crees tú que podría ser la respuesta correcta? ¿Nacen más individuos que los que mueren? ¿Existe una lucha constante para la supervivencia? ¿Todos los seres vivos están constituidos por ADN y ARN? ¿O el uso de un órgano crece, el desuso los atrofia? ¿Cuál crees que sería la respuesta correcta? A ver. La D, nos dice tu compañera. La D. Compañero. A ver. La respuesta correcta, amiguito, sería, ¿ya? El uso de un órgano crece, ¿sí? Y el desuso los atrofia. O sea, no usar ese órgano lo va a atrofiar. Así como nosotros no usamos el huesito de la coxis para menear, entonces se atrofia. ¿Ya? Muy bien. Señale la proposición correcta según la teoría evolucionista de Darwin. Ahí está. ¿Qué nos dice Darwin? ¿De quién nos habla Darwin? Que la especie que sobrevive es la que más se adapta. Entonces, a raíz de eso decimos, se eliminan los menos aptos, ¿ah? Los que no se adaptan. ¿Ok? No podemos decir se heredan los caracteres adquiridos porque estaríamos hablando de la teoría de Lamarck. Los caracteres hereditarios se modifican por factores externos, lo mismo, Lamarck. La necesidad origina un órgano nuevo, Jean-Baptiste Lamarck. ¿Okay? A la teoría de Oparin también se le denomina. ¿Cómo se le denomina la teoría de Oparin, chicos? ¿Se acuerdan? Biogénesis, panspermia, cosmozoica o quimiosintética. ¿Cuál sería tu respuesta? Será la teoría quimiosintética. Oparin, al igual que Miller, trabajan en esta teoría quimiosintética. ¿Qué nos dice? Sobre el caldo de cultivo, ¿no? En una atmósfera primitiva, donde van a surgir los primeros seres vivos llamados coacervados. Muy bien, dice, experimentalmente la teoría quimiosintética de Oparin fue realizada por Miller en un laboratorio, ¿ya? Él colocó las mismas sustancias, vapor de agua, metano, amoníaco y CO2, y los colocó en un laboratorio, en unos materiales de laboratorio, y pues logró la famosa
atmósfera primitiva o caldo de cultivo. ¿Ok? Muy bien. Ya, ok. Ahorita vemos eso, un momento. Dice, el libro Filosofía Zoológica le pertenece a el que populariza el término de biología, Jean-Baptiste Lamarck. Ahí está. A él le pertenece. La muela de juicio y el apéndice son órganos sin función, conocidos como, si no tienen ninguna función, son órganos rudimentarios. Las huellas hechas en todo suave posteriormente se endurecen. Son un tipo de prueba ya, paleontológica. ¿Okay? Las pruebas, las huellas, los vestigios. Para que exista analogía entre dos órganos, ambos deben, está hablando de órganos análogos, ¿ya? No homólogos, análogos, misma función. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? Seguimos entonces, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos las 8 primeras claves. Las 8 primeras claves que me van a permitir tener, obviamente, más claro el panorama, ¿ya? Las 2 primeras han sido simplemente analizar, y las 3, 4, 5, 6, 7 y 8 simplemente son concretas, ¿no? Esta es son preguntas tipo enunciado y respuesta, ¿ya? No son... Sí, los homólogos son los que presentan igual estructura, ¿ok? Ya sea en la parte del brazo, antebrazo, los mismos huesos, el mismo nombre, y los análogos desempeñan igual función, ¿ya? Pero diferente estructura, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Nos faltaría la 9 y la 10. Suma con 28. 28. 5 en ese derecho se suma con el 24. Y en pesos. Ya. A ver, dice el número 9. Relacione los autores con sus respectivas teorías. Ya. A ver. Apagamos los micros. Por ahí se está escuchando algo. Alicia, sí, Alicia. Un gran favor, Montoya, apágame tu micro para no tener un eco por ahí. Ya, perdón, profesora. Ya, babita linda. A ver, dice, relacione los autores con sus respectivas teorías. Aquí están. Decimos, la teoría de quimiosintética, ¿ya? La establece Oparin y Hahn. Este es uno de sus ayudantes también, o uno de los que también están de acuerdo con Oparin, ¿ya? La respuesta correcta es la de aquí. 1B. Luis Pasteur va a dar lugar a la biogénesis, ¿ya? Pasteur da lugar a la biogénesis. 2D. Ahí está, 2D, antes que se vea sin imagen. 2 la D. Entonces la D da lugar a la cosmozoica. Acá está. Y la 3 es la A. Ahí está. Svanterrenius, la panspermia. Ahí está. Y la cosmozoica, ¿sí? Que es un derivado de la cosmogónica. Richter, Warner, Kelvin y Helmholtz. Ahí está. 4. 3 la A, 2 D. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la 10, ¿sí? En la 10 te voy a explicar de acuerdo a las imágenes que te voy a mostrar. Dice, el fósil del Archaeopteryx, uno de los descubrimientos paleontológicos, una prueba, ¿ya? De la evolución, más importantes, constituye un testimonio de que, a ver, estos los vestigios, ¿ya? Lo que se encontró, ¿ok? Ya.
A simple vista tú no puedes obviamente dar su estructura, pero este era el ave, ¿ya? Que tenía facciones de reptiles, mira, por la cabeza y algunas escamas que presentaba en la cabeza, como un cocodrilo, por ejemplo, escamoso, ¿ya? Y estos dientecitos que no lo tiene un ave, ¿ok? El ave solo tiene un pico. Ahora, las demás características, sí, 100% seguros que es un ave por las garras, las plumas, etc. ¿Ok? Entonces, según lo que te estoy mostrando, dice, el fósil, aquí está el fósil, del Archaeopteryx, ¿ya? Uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes, constituyen testimonio de que, a ver, según lo que yo te he explicado en toda la clase, ¿qué constituye? A ver, mientras le respondo a tu compañero. No te demores mucho. ¿Qué constituiría, chicos? Si yo veo este fósil y veo ya su estructura, cómo es que era antes que este fósil, ¿ya? Y veo, pues obviamente que este fósil, solo veo sus huesos, pero ahora veo ya la imagen como era, tiene características de aves, ¿ya? Casi el 80% o hasta más, y tiene unas características de reptiles. Entonces, ¿yo qué puedo aseverar? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, pensemos antes de que salga la respuesta. Dice, todas las formas vivientes actuales descienden de este organismo. Falso, ¿ya? Porque nosotros no somos aves, no descendemos de él. Decimos, en tiempos remotos existió hibridización entre aves y reptiles. Los reptiles actualmente existentes descienden de las aves. Falso. Las aves actuales evolucionaron a partir de formas reptilianas. Ah, puede ser, ¿no? Pero el que se asemeja más es el de aquí, la B. En tiempos remotos existió hibridización entre aves y reptiles. ¿Qué significa hibridización? Que un ave podía tener algunas características de otra especie, en este caso de los reptiles. ¿Ok? Ya está. A ver, antes de seguir, vamos a contestar al compañero. ¿Ya? Y si tienes alguna pregunta, también lo puedes hacer por medio del chat. Ya está, Mendoza, ya contesté. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, cuando dicen Van Helmont, para todos por igual, no se vayan a equivocar. Es porque te están hablando de Jean-Baptiste Lamarck. El detalle es que algunos textos le colocan Jean-Baptiste Lamarck o Jean-Baptiste Lamarck Van Helmont. Van Helmont es como su segundo nombre o su segundo apellido. ¿Okay? Porque él perteneció a la aristocracia. ¿Ya? Por eso dice el conde Jean-Baptiste Lamarck, también se le decía. O te pueden decir Van Helmont, que en otras palabras te están diciendo Jean-Baptiste Lamarck. ¿Ya? ¿Alguna otra duda por ahí? Ok. Ahí está. Chicos, ya está aperturada ya la práctica de la clase anterior, o sea, de la clase de ayer. Si no hay ninguna duda, entonces
vamos a proceder a colgar ya la clase. Creo que ya está colgada. A ver, déjame ver. A ver, ¿pueden ingresar cualquiera de ustedes, por favor, a la clase a donde colgamos los materiales para poder cerciorarte si es que ya llegó o ya terminó de cargar el material que llegó?